doy la bienvenida a quienes recién se estén conectando para abordar el tema del liderazgo ético en la administración pública. Es un tema que tiene varios enfoques y quiero iniciar partiendo por eso. Es un tema que, dependiendo a quién ustedes revisen, van a poder entender que puedan existir diferentes vertientes, diferentes propuestas a nivel de lo que realmente se necesita o lo que hay actualmente en tendencias a nivel de liderazgo. Vamos a iniciar con un caso que trata sobre descanso médico. Trata sobre un servidor público que presenta un descanso médico en su entidad, pero realiza los días de descanso fuera del país con su familia. Tiene una duración menor a 2 minutos. Ustedes van a poder aquí observar qué sucede muchas veces, situaciones similares que probablemente hemos observado, y a partir de esto vamos a hacer una serie de preguntas donde vamos a interactuar, y esta es la nueva virtualidad. De esa manera estamos conectados, así que me gustaría que me puedan acompañar con el desarrollo de este caso. Fernando, un profesional altamente calificado y con amplia experiencia, trabaja en una entidad pública bajo modalidad CAS. Urpi, me tengo que retirar porque tengo un dolor lumbar insoportable. Iré al médico a que hagan un chequeo. Ok, Fernando, manténme al tanto y cuídate mucho. Al día siguiente, un familiar de Fernando presentó un certificado de descanso médico por 6 días debido a una crisis aguda de gota. La asistente social le comunicó este hecho a Urpi, jefa inmediata de Fernando. A la mañana siguiente, Urpi vio en su Facebook: ¿Cómo que Fernando está de viaje? ¿No que estaba enfermo? ¿Y esta foto con su familia en Miami será actual? Urpi corroboró por el registro migratorio de Fernando que él había viajado durante su descanso médico. Cuando Fernando se incorporó al trabajo, Urpi lo citó para conversar con él. ¿Viajaste durante tu descanso médico? Sí, pero no veo nada de malo en eso. El médico me indicó que debía desestresarme. Tu caso ya está en el comité de ética. Debes presentar tus descargos. Me parece muy injusto, porque siempre he estado comprometido con la entidad. Soy una persona responsable y siempre te he apoyado en todo. Además, seguí las indicaciones del médico. Hay 2 preguntas que quedaron sueltas en el video, pero nosotros vamos a hacer 3. La primera de ellas es: si fueran el jefe inmediato de Fernando, o sea, si fueran Urpi, ¿ustedes hubiesen comunicado al comité de ética esta situación o no lo hubieran comunicado? Sí, es interesante porque ahí vamos a darnos cuenta qué cosa es lo que nosotros asumimos como algo correcto, algo incorrecto, algo que es ético o algo que no es ético. Y esto no quiere decir de que la ética sea dependiendo de la persona, o sea, eso es claro. La ética se basa en principios que no necesitan estar escritos para que puedan ser respetados, ¿no? Pero siendo uno un funcionario público, y aquí me permito hacer una introducción sobre la diferencia, lo que nos hace tan especiales a los servidores públicos, a ustedes, en general, es que nosotros no podemos ceñir nuestro actuar de manera similar a como lo haría cualquier ciudadano dentro del ámbito del sector privado. Hay una gran diferencia. Nosotros dentro del sector público nos regimos por un principio que es el principio de legalidad, lo cual involucra el hecho de que todos estamos supeditados y nuestras funciones están supeditadas en un marco legal, sobre todo para el ejercicio de funciones, competencias que que se hayan asignado a través de alguna norma. O sea, tiene que estar en algún lado de todo el tema normativo, es decir, debe estar regulado, se nos debe conferir las competencias, ¿no? Entonces, nosotros como servidores públicos nos ceñimos al respeto del principio de legalidad. Aquí no aplica la frase que conocemos de que todo lo que no está prohibido está permitido. O si no, a ver, ustedes pónganse a hacer un proceso que no está regulado a ver si se puede hacer y luego no es considerado esto una falta o no es considerado incluso un delito. O sea, eso es muy diferente a como puede darse dentro del plano privado, donde se rige bajo el principio de autonomía y la voluntad, que involucra el hecho de que si yo quiero contratar con otra persona para comprar o vender un vehículo o quiero comprar una casa, me pongo de acuerdo con el privado y no necesito la intervención del Estado, que sí existe un marco legal, de alguna manera, que te dice qué cosa es lo lícito, qué cosa es lo que está, mientras no esté prohibido en la regulación como algo que esté ilegal o esté sancionado o esté tipificado como un delito,
tú puedes realizar esa acción. Por eso es que muchas cuestiones suceden y dicen hay vacíos legales. En el lado privado sucede eso de manera más recurrente, pero en el lado público nos ceñimos a este principio de legalidad. Entonces acá esta es la introducción que hacemos para tener una noción de cómo debe ser nuestro actuar dentro de la administración pública, ¿no? Nos ceñimos a normas, nos ceñimos a reglas, nos ceñimos a un reglamento interno de funciones, nos ceñimos a una norma que vamos ahora a ver de manera breve, que está relacionada al tema de la ética. Entonces, si fueran el jefe inmediato de Fernando, ¿comunicaban o no? Esto simplemente es un caso. La evaluación me gustaría que la hagan ustedes. Y, en efecto, es difícil por la condición que precisa en este caso Fernando. Fernando se considera a sí mismo como una persona que es un buen trabajador, como un buen trabajador, cumplidor, que ha apoyado a su jefe, que en este caso es Urpi, en muchas situaciones. Lo da a entender al momento que se sorprende, y además que él de por sí mismo no ve que haya una irregularidad, porque el propio doctor le había recomendado que necesitaba desestresarte. Y sobre eso vamos a la siguiente pregunta. Si fueran Fernando y su descanso médico coincide con el viaje programado, ¿hubiesen viajado o no hubiesen viajado? ¿Qué sucede? Puede ser que a veces hablamos de una coincidencia en el que, por ejemplo, ustedes tenían un viaje programado porque iban a solicitar vacaciones. Y producto de esas vacaciones que hubiesen ustedes programado, coincide pues que días antes, justo tienen esta crisis, en este caso de esta enfermedad lamentable que es el tema de la gota. Tienen, en el caso de Fernando, él tuvo esta crisis aguda de este diagnóstico que tenía, y producto de eso le dan un descanso médico. ¿Qué sucede si eso coincide justo con el inicio de mis vacaciones? Lógicamente, si ya tienes un descanso que de manera previa ya te están dando el descanso y te dan por días, tendrías tú o que reprogramar las vacaciones, ¿no? Podría ser, o decir que sumas a tu descanso solamente los 2 primeros días y el resto de la semana tú lo asumes a cuenta de vacaciones, lo cual va a ser, no creo que muchos opten por esa opción, porque van a poder darse cuenta que no van a utilizar sus vacaciones si no realmente tienen un diagnóstico. Si el diagnóstico es efectivamente cierto, no es fraudulento, en efecto que va a haber una razón, ¿no? Pero es un poco complicado decir que si hubiesen actuado de repente en esta situación, que sí hubieran viajado o no. Aquí, ¿por qué se menciona la enfermedad de la gota? ¿No? ¿Por qué se menciona el tema de la gota? Porque esta enfermedad es una enfermedad dolorosa. Es una enfermedad que, según lo que hemos revisado, nosotros asumimos que es una enfermedad que amerita de poco movimiento, que amerita de mayor reposo. Y si bien es cierto, hay un tema de estrés, que el estrés puede hacer que eso se agudice, a lo mejor, según lo que pueda referir el propio Fernando y lo que el médico le dijo, igual es un poco difícil de poder separar y decir que en efecto él ha viajado sin hacer un uso inadecuado o sin haber actuado de manera incorrecta. Si ya yo coincide con mis vacaciones, ¿por qué no viajo, no? Si finalmente estoy con descanso médico. Entonces ahí viene un tema administrativo, que me hubiera adelantado las vacaciones, me hubiera ido después, que hubiera tomado las vacaciones después de mi licencia, hubiera coordinado eso. Entonces, pero ya estamos hablando que de alguna manera todos coincidimos de que debe existir una coordinación. Entonces, eso es lo que presentamos acá. Y ahora sí me gustaría pasar a la tercera pregunta. Muchos se van al tema de lo que prima el tema normativo. El enfoque que nosotros queremos darles con este caso es desde la perspectiva que ustedes evalúen desde el plano ético. O sea, desde el plano, estamos en una conferencia del tema del plano ético. Puede ser que ya exista administrativamente algo regulado de qué cosa pueda primar más, que eso las personas que manejan, que trabajan recursos humanos pueden conocer de repente más que desde otros puestos que puedan tener los funcionarios públicos. Pero por eso acá la pregunta, ¿no? Nos estamos poniendo en la posición de Urpi primero, luego en Fernando y luego en el Comité de Ética. La pregunta anterior del viaje programado es por colocar una situación en general. O sea, no por decir de que justamente programó sus vacaciones, no. Eso es un ejemplo que les mencionamos aquí como detalles para que ustedes puedan considerarlo dentro del análisis, porque la pregunta es abierta en general, ¿no? Si coincide con un viaje programado, tu licencia, imaginémonos pues que justo coincidió en el caso de Fernando, que no fue su caso, el caso no es eso, el video no te da esa información que yo estoy mencionando. Hubiesen viajado, ya se respondió, ya dijimos que sí o que no. No todos nos ponemos de acuerdo en lo que está bien o lo que está mal,
y no porque uno sea menos ético que el otro, sino porque este contexto en general, probablemente lo que ustedes puedan decir, para tomar una decisión yo necesitaría evaluar más elementos. ¿Qué elementos tenemos aquí si ustedes son comité de ética? El tema del récord migratorio, ¿no? Donde se pudo evidenciar y se verificó que efectivamente Fernando viajó al extranjero. Se verifica el tema del descanso médico. Habría que en todo caso verificar si fueran el comité, ¿no? Los que han mencionado que sí, seguramente han verificado si el descanso médico es fraudulento o es fehaciente. Hubieran verificado también el hecho de que si él comunicó ese hecho a su jefe inmediato, de repente por consideración a que le puedan hacer seguimiento, porque ahora ustedes saben que cuando uno está en descanso médico puede hacer el seguimiento y puede corroborar el tema del descanso médico. Entonces son aspectos que no nos da el video, pero sí son aspectos que nosotros, si ustedes toman esta decisión, seguramente quienes han optado que sí, están considerando de que basta con los hechos que se muestran para nosotros estar decididos a evaluar y decir que aquí efectivamente hubo una falta. Muy bien, teniendo este contexto y teniendo ya la perspectiva de lo que nosotros queremos abordar, es y decirles que el actuar del funcionario público o del servidor público está enmarcado en el plano de la ética, sobre la base además de los principios, de la moral que debemos tener, sobre una norma que sí nos dice de manera precisa qué principios y deberes y prohibiciones tenemos. Y esta es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Esta es una norma pequeña que hoy todos pueden revisar, muchos seguramente la conocen, la han revisado, y quienes de repente no han tenido la oportunidad, igual los invito, porque esta es una norma que sí sirve para tomarla en consideración en lo que viene a ser incluso el tema de la responsabilidad funcional y la responsabilidad disciplinaria también. Aquí, por ejemplo, dentro de los principios tenemos el respeto, probidad y eficiencia. Ustedes dirán, ya, el caso que me presentaste, Silvia, ya, perfecto, lo comprendimos, vimos, puede ser que esté de acuerdo o no, no me parece controversial, pero ¿qué cosa fue lo que finalmente sucedió? El Comité de Ética decidió sancionar, en este caso, a Fernando. Y como él era un trabajador CAS, simplemente se le rescindió el contrato, se le resolvió su contrato, no se le renovó más también y se lo sancionó además por haber vulnerado el principio de probidad, el principio de idoneidad. Y esto tiene que ver con el hecho de que en esta norma pues se precisa justo que el tema de la probidad es actuar con honradez, ¿no? Es actuar con honestidad, es satisfacer el interés general, según menciona, desechando todo provecho o ventaja personal. Aquí se asumió que en este caso Fernando sí hizo un inadecuado uso de su descanso médico. Entonces, hay principios: idoneidad, veracidad, lealtad, obediencia, lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Esto sobre este último, por ejemplo, que se resalta mucho y que surge a propósito de la coyuntura en la cual se emite esta norma, que estamos hablando que es del año 2002. Estamos hablando de una situación complicada que como país salíamos y por eso se consideró también no solo la lealtad y obediencia sola, sino la lealtad al Estado de Derecho. Como deberes tenemos al tema de neutralidad, transparencia, discreción. En la mañana, cuando estábamos en la conferencia, yo mencionaba que a veces hay que comunicar, hay que ser transparentes dentro del equipo, pero también como institución, de acuerdo a la función que cada uno de ustedes puede asumir, hay etapas dentro del manejo de información que ustedes tienen que a veces involucra un grado de discreción, ¿no? Para poder cerrar un tema. Cosa que, por ejemplo, estaban mencionando el tema de la negociación, el tema de, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? O inclusive en algunos procesos, en algunas investigaciones que se siguen incluso también dentro de la propia institución, por ejemplo, para el caso de una falta administrativa, ¿no? Hay etapas en las que, lógicamente, se tiene que guardar mucho cuidado con este tema y se tiene que cumplir. El ejercicio adecuado del cargo también, el uso adecuado de los bienes del Estado y la responsabilidad. Si ustedes se van a dar cuenta, cuando revisamos el tema de las prohibiciones, que quizá es lo que más nos puede llamar la atención porque, claro, me dicen qué principios y qué deberes tengo, pero lo importante también es conocer qué cosas no puedo hacer, ¿no? Y como estamos dentro del principio de legalidad en la parte del sector público, sí es necesario que yo sepa qué cosa puedo y qué no puedo. Aquí menciona, por ejemplo, mantener intereses de conflicto. Eso tiene que ver con un tema también
del tema de la lealtad al Estado de Derecho, con el respeto, la transparencia, la neutralidad, pero en el caso de mantener intereses en conflictos, mencionamos que no debe existir un conflicto entre mis intereses personales con el interés de la propia institución, o mi interés personal con el interés de otra persona a la que yo puedo beneficiar, y por eso dice la otra prohibición, obtener ventajas indebidas, algo que va relacionado al tema de la probidad, y que precisamente esto fue lo que se le dijo a Fernando. Fernando, tú no fuiste una persona proba. Proba no desde el concepto que podemos encontrar en algún lugar, sino lo que menciona esta norma. Realizar actividades de proselitismo político. Ojo, la situación en la que estamos, la situación que se viene el otro año de las elecciones para gobiernos regionales y locales. Muchas autoridades, muchos funcionarios a veces están un poco complicados con esta prohibición. ¿Qué involucra? Utilizar bienes del Estado o bienes de la administración pública para fines políticos, prestar de repente un auditorio por querer que se conozcan las experiencias, las propuestas de algún candidato o candidata, ceder espacios para que se realicen actividades políticas, que son espacios que forman o pertenecen a la municipalidad, a mi institución pública, al gobierno regional, que forman en sí, que son parte, son bienes del Estado, sí se puede considerar como inclusive que se está vulnerando con esto y se puede considerar una falta ética. Hacer mal uso de la información privilegiada. Hacer mal uso de la información privilegiada también, y va de la mano con el deber de la discreción, el deber, por supuesto, también del tema de la neutralidad, ¿no? Que a veces se puede dar, creo yo, también en algunos casos, sobre todo en el caso de lo que vienen a ser licitaciones, para sacar ventaja de algún tema. Presionar, amenazar y acosar. Si ustedes se dan cuenta aquí, estas son prohibiciones, son deberes, son principios que de alguna forma también su incumplimiento no únicamente involucran una falta ética desde el plano que nos plantea esta propia norma, sino también pueden involucrar incluso delitos, ¿no? Que eso es otro tema que aquí no vamos a abordar. Entonces, ya teniendo este panorama general en el caso de como funcionarios públicos que debemos observar, que debemos tener cuidado, surge esta pregunta que es lo que nos atañe para el día de hoy. ¿El líder nace o se hace? ¿Qué factores nosotros observamos cuando estamos mencionando o estamos respondiendo estas preguntas? Sí, es un tema también de lo que nosotros consideramos por nuestra propia experiencia, o porque tenemos líderes cercanos que hemos visto y hemos visto su evolución. De repente tenemos un compañero de colegio que siempre fue tímido y de repente después lo vemos como autoridad local, haciendo cierres de campaña, o lo vemos en otro espacio y quizá nosotros asumimos de que ya eso involucra un liderazgo. Cuando hablamos que el líder nace, nosotros estamos asociando atributos personales innatos al comportamiento de esta persona. Decimos que esta persona en su actuar tiene ciertos atributos innatos que hacen que se vea como líder. Cuando hablamos que el líder nace, estamos nosotros enfocándonos en responder la pregunta de que existe una construcción de liderazgo, lo cual incluye, y por supuesto como consecuencia decimos que entonces el liderazgo es un trabajo, no es ya un privilegio, sino un trabajo. Cuando decimos que el líder se hace, es porque consideramos de una voluntad para poder nosotros formarnos como tal, o como mencionaba en este caso uno de nuestros compañeros aquí, que a veces las circunstancias hacen que tú te forjes como líder. Entonces vemos que hay dos cosas, ¿no? Hay un tema de efectividad, que es un criterio de efectividad que diferencian estas dos visiones. Cuando muchas veces nos enfocamos en que el líder nace y que únicamente el líder puede ser aquella persona que tiene estos atributos innatos, estamos hablando prácticamente que no existe un criterio de efectividad propio dentro del actuar de esa persona. ¿A qué me refiero? A que esa persona no es consciente. Puede ser que no sea consciente al 100% de estos atributos personales que tiene, y simplemente al momento de realizar sus actividades, ejercer sus funciones, se evidencia de que sí se puede comportar y es visto como líder. ¿Esto por qué decimos que no termina siendo tan efectivo? Porque estamos hablando de algo más empírico, algo más de que conforme me organizo, conforme hago, conforme soy, que probablemente con la formación académica, profesional, con las capacitaciones, puede ser que se pulan esto.
pero eso normalmente se hace cuando la persona quiere hacerlo para mejorar, porque reconoce sus atributos innatos. Entonces, cuando el líder nace, estamos hablando de que no necesariamente existe un criterio de efectividad, no necesariamente. Puede haber casos en que los que sí existe porque son conscientes y aprovechan y sacan el máximo provecho de estos atributos. Cuando hablamos que el líder se hace, estamos hablando de que el liderazgo no implica un privilegio, como muchos pensamos, que el hecho de ser líder es porque eres privilegiado, porque se te dio, sino porque es un trabajo que se tiene que hacer. Si a mí me ponen en una situación o si la situación hace que yo me enfrente y tenga que actuar como líder de mi equipo, sí, tengo que prepararme a las corridas, tengo que ver cómo hago, me esfuerzo, porque sé y soy responsable. Hay un sentido de responsabilidad sobre la visión que se tiene del líder. Se puede generar confianza en los seguidores. En ambas situaciones, si se hace un adecuado, si estamos en el plano consciente de los atributos y lo que debemos hacer y el tema de la responsabilidad, podemos decir que sí. Pero hay mayor efectividad cuando estamos hablando de que el liderazgo se hace, porque estamos hablando de que la persona en el plano consciente conoce qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene y en qué se tiene que preparar más. Por lo tanto, al momento de realizar las tareas y las actividades, va a tener un mayor grado de efectividad en el sentido de que va a poder lograr lo que él quiere, lo cual es un porcentaje, porque eso no significa que necesariamente quienes se forman para ser líderes en la vida real terminen siendo finalmente vistos como tal. Y ojo que digo vistos como tal. Entonces, ¿dónde empezamos? Acá hay una frase que dice, nada pone a prueba la habilidad de un hombre para liderar a otros, como su actuar día a día para liderarse a sí mismo. ¿Por qué es importante esta frase o qué nos quiere decir? Lo que quiere decir aquí es que nada nos pone a prueba más que nuestro propio autocontrol, que nuestro propio liderazgo hacia nosotros mismos. El saber cómo nosotros manejamos nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras acciones. Si somos funcionarios públicos, el cómo ejercemos el día a día nuestra función pública. Eso finalmente nos va fortaleciendo. Y aquí yo quiero también mencionar algo muchas veces que es algo que ya lo tenemos por sentado. Todos asumimos en general que líder es aquel que asume un rol o que asume un cargo, quien ostenta un cargo, o que necesariamente quien ostenta un cargo tiene que ser líder. Y aquí nosotros venimos a decirles que esto no es lo que necesitamos nosotros como país, que no es el liderazgo que se requiere hoy en día, porque no podemos estar esperanzados que solamente las personas que toman decisiones sean las personas que asuman un liderazgo. Lo tenemos que hacer todos. Entonces, esta frase nos menciona por dónde empezamos. Primero, porque pongamos a prueba nuestra habilidad para querer liderar a otros, primero por empezarnos a liderarnos a nosotros, no a nosotros mismos. Aquí ustedes pueden ver varias imágenes, muchos de ustedes pueden decir que probablemente de repente coincidan que todas las imágenes, los personajes que están acá son líderes. Líderes positivos, si queremos llamarlos o clasificarlos, y líderes negativos, ¿no? Si queremos decirlo, ¿no? De acuerdo a la que nosotros hayamos entendido, no nos vamos a meter al plano de la percepción que tenga cada uno de ustedes, pero sí podemos estar de acuerdo en que por lo menos estas personas han tenido seguidores, han sido vistos como líderes, han sido respaldados. Margaret Thatcher igual, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, Nelson Mandela, ¿no? Mahatma Gandhi, el propio Adolfo Hitler, algunos positivos, otros negativos. Dentro de los principales tipos de liderazgo, nosotros podemos, dependiendo a quién veamos o revisemos, hablar de diferentes tipos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un líder carismático, lo que normalmente a veces siempre nos han mencionado, el líder democrático, el líder autocrático, el líder transformacional, que es lo que ahora normalmente llamamos a aquel líder que sí quiere un cambio, esta frase cliché que se repite mucho, que es el tema de ser agentes de cambio, que es transformar algo, el líder transaccional, que está más al tema condicionado de si te doy un premio o un castigo, o inclusive el líder de responsabilidad al que se refiere Max Weber, como dependiendo a quién revisemos vamos a poder nosotros tener una inmensidad de visiones, de qué cosa es el liderazgo, de qué cosa debe hacer. Ahora, hoy en día, se habla mucho del liderazgo resiliente por la situación que estamos enfrentando,
Pero lo que queremos decirles es que todos estos personajes que nosotros podemos aquí han sido vistos y han sido reconocidos como líderes y han sido seguidos. Entonces, conociendo esta diversa clasificación que podemos encontrar o diversos tipos de liderazgo, ustedes se preguntarán entonces, ¿qué cosa es el liderazgo ético? ¿Qué entendemos por liderazgo ético? Hemos dicho la frase que la habilidad que debemos tener desde un inicio es poder liderarnos a nosotros mismos. El liderazgo ético, y acá está la respuesta, es aquel liderazgo que nosotros mencionamos que puede ser desarrollado por cualquier funcionario público. ¿Qué queremos decir? Que cualquier funcionario público puede ser un líder ético, porque se basa en el ejemplo que damos con nuestro actuar todos los días. Es actuar correctamente sin importar las circunstancias. Ya, Silvia, pero entonces, ¿qué? ¿Todos deben ser líderes? Es imposible que en un equipo todos sean líderes. A ver, un momento. Acá estamos hablando del liderazgo ético, del liderazgo de nuestro comportamiento, el ser ejemplos, ejemplos a seguir por nuestro buen comportamiento, ejemplos en el sentido de que nuestro actuar refleje una coherencia con lo que realmente muchos exigimos, cambios dentro de nuestro país. Entonces, ese liderazgo nosotros lo hemos denominado liderazgo ético. Ese es un liderazgo que no debería variar. Si muchos de ustedes me dicen, ya, pero ¿dentro de qué clasificación la encontramos? Nosotros la hemos colocado dentro del liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque con el liderazgo ético se pueden generar muchos cambios. No solamente porque vas a ser ejemplo y el buen ejemplo se puede imitar, sino también porque eso es lo que ahora, hoy en día necesitamos. Nosotros necesitamos ser ejemplos de lo positivo, de lo correcto, para poder, sobre todo en la administración pública, hacer que las cosas mejoren, ¿no? Entonces, actuar correctamente sin importar las circunstancias. Nosotros hemos establecido ejes de este liderazgo ético. El liderazgo ético puede ser asumido por cualquier persona, por cualquier funcionario público dentro de la administración pública, pero dentro de este comportamiento, ¿qué cosa es lo que debe ser ejemplo a seguir? El buen comportamiento basado primero en la ética. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque, como mencioné hace un momento, hay algunos factores o retos personales que tienen en sí las personas que se asumen como líderes. Digo que se asumen, porque como bien mencionan por ahí, hay esta frase que también aprovecho para hacer la precisión. Muchos dicen, el que es jefe no es líder, el jefe no es líder, que hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. Miren, pongámosle la denominación que le querramos poner, en el caso de denominar jefe, gerente, directivo, precisamente, es el nombre de un cargo. Lo que importa es cómo actuemos teniendo el cargo que tengamos, sea el cargo de jefatura, porque es una jefatura, por tanto se le llama jefe, como, no sé, pues jefe de la OMPE, ¿no? Sea el cargo que ocupemos dentro de la administración pública, dentro de, si por ejemplo soy asistente administrativo o soy la persona a cargo de la seguridad, o sea, no importa el cómo se llame el cargo, lo que importa es que tu actuar sí demuestre que seas un líder. Entonces, los factores personales que influyen mucho para quienes se consideran a sí mismos como líderes son el poder, porque muchos asumen que quien es líder o quien ostenta el liderazgo por tener un cargo tiene poder. Lo otro es el tema del éxito, que es algo que muchas veces esmerarse por tener éxito, tanto en la ejecución del presupuesto o en las metas, conlleva que se deje de lado una visión de líder, de liderazgo de manera ética. El privilegio, el nosotros evaluar y ver de que quienes tienen y ostentan esa autopercepción o son vistos en todo caso así porque tienen un gran cargo, pueden tener mayor privilegio, y el tema del ego. Entonces, considerando que tenemos estos factores que pueden influir sobre la visión del líder, de cómo nos vemos, de cómo vemos qué cosa, cómo es el líder, nosotros hemos establecido algunos ejes, que no es que uno prime más que el otro. Nosotros aquí hemos mencionado que un eje para un líder ético es la ética, precisamente, ¿no? Que conduce el tema de este buen comportamiento, el comportarse correctamente pese a las circunstancias en las que nos encontremos. Otro aspecto importante es el tema de la creatividad, porque consideramos
consideramos en este caso que dentro de la administración pública muchas veces cuando hablamos de manejo de equipos, de liderazgo, muchas veces pensamos que necesitamos mucho más presupuesto para ejecutar y hay algunas decisiones que involucran más que creatividad que propia ejecución de presupuesto. Por supuesto que hay que fortalecer las capacidades de estos servidores públicos. Por supuesto que hay que preocuparnos por ver de cómo dentro del presupuesto incluimos en nuestros planes de desarrollo de capacidades. Pero eso no involucra que vamos a estar esperanzados a que únicamente a través de un presupuesto nosotros vamos a poder implementar cambios. La creatividad dentro de un líder ético viene por buscar soluciones a los diversos problemas públicos que tenemos que enfrentar y para los cuales el presupuesto siempre termina siendo muy reducido, muy austero. El tema de la visión personal y compartida, eso también es importante porque nosotros cuando ya ingresamos o tomamos la decisión de ingresar a trabajar para la administración pública dentro del Estado, cuando elegimos ser servidores públicos, elegimos eso porque nosotros consideramos que podemos aportar, porque nosotros consideramos que es lo mejor, que nosotros somos un buen elemento para sumar al desarrollo como país. Entonces tenemos una visión personal que es compartida. Y acá no hablo de la visión institucional que cuando vamos a la página web uno ve la visión es ayudar al 2021, no sé. O sea, eso no me refiero a la visión escrita o descrita. Me refiero a la esencia que tiene el ser servidor público y la esencia que tiene el trabajar en el ámbito y en el área y en la institución donde ustedes laboran. Si ustedes han elegido ser abogados y trabajan en el sector salud, por lo menos tienen que tener una empatía, tienen que tener una vocación de servicio, por más que estén de repente en el área de ser asesores legales, o si son contadores y están en el área logística también. Por ejemplo, creer que como yo soy contador y solamente estoy con mi sistema, con la computadora y coordino internamente, para mí, o sea, yo trabajo aquí, mientras no me afecte lo que sucede hacia afuera, no pasa nada. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque todas las funciones y todos los funcionarios públicos, sea la labor que tengan, impacta en el ciudadano. Y eso es algo que todos repetimos, que muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero es así, es la verdad. Porque nosotros como servidores públicos tenemos que procurar dar mejores servicios de calidad, contribuir a la creación de valor público para tener más satisfechos a los ciudadanos, pero más allá de la satisfacción para cubrir más necesidades y a su vez a enfrentar y abordar problemas públicos. Entonces, la visión personal y compartida es un eje importante, porque muchas veces nos desmotivamos, nos frustramos o vamos a trabajar porque ya no nos queda de otra, y es porque ya perdimos eso, porque muchas de las situaciones que vivimos, las que hemos observado, unos más que otros, conllevan a tener ciertas decepciones y eso influye dentro de que nosotros no veamos a sí mismo en qué cosas podemos aportar o mejorar. Entonces, la visión personal y compartida es algo que en el tema del liderazgo se busca, el tema del compromiso, porque esto conlleva a su vez en un tema importante que es la motivación que podemos tener por trabajar donde nos encontramos ejerciendo función pública. El tema de la vocación de servicio, como lo mencioné hace un momento, es un tema importante, es súper importante. Yo creo que si una persona que trabaja en el Estado no tiene vocación de servicio, papito, mamita linda, con el mayor cariño del mundo, te voy a invitar a que te vayas al sector privado de repente, donde sí puedes tener un enfoque mayor, diferente, un enfoque más lucrativo probablemente. La vocación de servicio es algo que todos dentro de una administración pública deberíamos tener, porque eso conlleva a su vez en ser solidarios con los más próximos que tenemos, que son nuestros compañeros, lleva a fortalecer también equipos de trabajo y sobre todo a no perder de vista el fin que tenemos como administración pública, que es el ciudadano. Entonces, la vocación de servicio en un líder es importante. La inteligencia emocional dentro de la cual podemos encontrar la asertividad, la empatía que hoy en día necesitamos en esta situación, el tema del autocontrol, el saber cómo comunicamos lo que nosotros queremos comunicar de una manera respetuosa y empática y asertiva. En la mañana hablábamos de la comunicación efectiva. Mucho tiene que ver con el tema de la construcción de
un sello que vamos a ver en un momento, tiene que ver mucho con el tema de la inteligencia emocional. Y finalmente, estos 5 ejes no podrían y no servirían de nada si no estamos dentro de lo que nosotros denominamos la confianza. ¿Por qué es el sello? El sello en este caso viene a ser el tema de la confianza, dado a que nada de estos ejes comulgarían entre sí y no servirían si la persona, a pesar de tener todos estos ejes y tener un comportamiento adecuado y considerando estos ejes, no genera confianza dentro de su equipo de trabajo. Si no generamos confianza dentro del equipo de trabajo, por más que yo tenga mi visión compartida, por más que yo sea una persona ética, yo tenga un manejo adecuado de mi inteligencia emocional, tenga mi vocación de servicio, sea creativo, probablemente nadie lo note. El generar confianza no significa que mi amigo, mi compañero me venga a contar sus problemas o que mi jefe prefiera a mí decirme primero las cosas antes que el equipo. El generar confianza dentro de lo que consideramos el sello que se debe tener, es decir, la palabra que está inmersa en el desarrollo de cada uno de estos ejes, involucra que mi comportamiento pegado a estos ejes sea visible, que yo genere esa confianza para que yo pueda ser un ejemplo al cual se deba imitar y quieran imitarme y me puedan seguir. Con esto no estoy diciendo que esta persona tenga un tema de liderazgo político, ojo que son cosas muy diferentes. Lo que decimos aquí es el tema de poder generar esta confianza para que lo bueno se imite, porque somos muchos de la idea de que únicamente lo malo es lo que va a ganar a lo bueno, ¿no? Como cuando tenemos hijos en el colegio y decimos, no te juntes con esta niña porque es una mala influencia. Y no pensamos que de repente nuestros hijos, que son buenos, buena influencia, pueden ser una buena influencia, valga la redundancia, con la otra compañera. Siempre asumimos que el mal gana al bien y aunque esto suene retórico, es la verdad. Entonces, estos ejes que nosotros mostramos aquí, nosotros lo planteamos dentro de lo que buscamos de asumir y quitarnos ese mito de que el líder únicamente es quien ostenta un cargo de decisión, o que es el jefe, como lo mencionan, o que es el gerente, o que son las cabezas de una institución. Líder ético podemos ser cada uno de los servidores públicos que estamos dentro de la administración pública al servicio de los ciudadanos. Antes de poder terminar, este tema es un tema amplio, es un tema que el objetivo de esta conferencia es mostrarles esta visión, que no es una visión nueva, no es una visión, es una visión que ya se viene trabajando en la escuela hace más de 3 años y que en diversos textos ya se ha escrito, pero se lleva más al plano empresarial, porque el tema ético no distingue sectores. Pero en el caso de la administración pública sí hay elementos que considerar y por eso es que en la escuela se ha trabajado estos ejes dentro de lo que nosotros queremos denominar a un líder ético en la administración pública, porque eso es lo que necesitamos como país. Entonces, vamos a ver un video. Yo quisiera que este video, no sé si algunos lo han visto, pero es un video que es un experimento que se hizo que trata sobre la conformidad social. Es una cámara oculta. Ojo que es importante porque, como les menciono, lo bueno y lo malo se imitan. Cuando uno ingresa a una administración pública, y muchas veces no vas a hacer los cambios de la noche a la mañana. O entras a una administración pública o a una institución que ya tiene una manera de operar, que puede ser positiva, negativa, delictiva, como lo podamos ver dependiendo de dónde nos encontremos. Pero lo que sí hay que reconocer que siempre debe existir un clima organizacional, deben existir determinadas reglas, sean reglas porque están en el reglamento interno o sean reglas sociales. ¿Y qué cosa es lo que más manda en el comportamiento de un equipo o de un grupo? El tema de las reglas sociales. Eso de, por ejemplo, que en una institución veamos que dentro del área al que yo llego, de repente yo en mi anterior institución yo llegaba tarde y no pasaba nada. Todos llegaban tarde. De repente me cambié de institución o de área y resulta que dentro del equipo veo que todos llegan temprano. Y eso para mí finalmente es un problema, porque o yo llego temprano para que no me descuenten, o yo llego temprano para que no me vean mal como la incumplida porque soy la única que llega tarde, o llego temprano sencillamente porque me quiero acoplar al grupo. El ser humano siempre está buscando cómo poder interactuar, seamos de repente nosotros a través de poder seguir a un grupo determinado, o porque finalmente de manera inconsciente nos terminamos adaptando a un grupo.
Y aquí quiero aprovechar, antes de proceder a darles el video, a mencionarnos de lo que ahora se habla con este tema de la virtualidad. Nosotros, y la virtualidad ya llegó para quedarse, eso es un hecho. O sea, ya llegó en el Estado, ya asumió, se tuvo que adaptar forzadamente a esta situación, entonces eso ya es así. Se tiene que tomar de manera positiva para ver cómo nos terminamos por adaptar a nivel normativo, político, decisiones, estrategias de comunicación y liderazgo de equipos. Todo va a ser posible si todos asumimos nuestro rol, de que esto nos involucra a todos y a todas, que no solamente involucra a los que están a las cabezas. Hay algunos aspectos que se consideran, por ejemplo, en un texto que ustedes van a tener acceso dentro de la bibliografía, a las cuales le van a dar acceso, es que este texto que lo menciona, Capital Humano, que en el año 2020, es el año pasado, se hizo una evaluación. ¿Qué cosa involucra el liderazgo dentro de la virtualidad? Involucra que tenemos como reto revivir el propósito que tenemos como equipo y aclarar los roles, por ejemplo. Establecer cuál es el ritmo de trabajo. Establecer o monitorear la capacidad y el progreso. Aprovechar la tecnología para poder colaborar. Ser visible, comunicarnos de manera estratégica, que es lo que hablábamos en la mañana. Empoderar y promover el autoliderazgo y asegurar el bienestar. Yo le quisiera dar mayor énfasis al tema de empoderar y promover el autoliderazgo, porque todos estamos enfrentando esta situación y todos tenemos que desarrollar esta capacidad psicológica de la resiliencia, del poder sobresalir estas situaciones traumáticas que muchos han podido enfrentar. Entonces, los cambios han sido muy bruscos. Entonces, se necesita que podamos actuar de manera ética, no desde el plano de solamente con la visión de lo corrupto, o lo que puede constituir un delito o una falta disciplinaria, sino desde el plano de los principios que debemos respetar como personas, como seres humanos, como compañeros. Voy a proceder a compartirles el video para luego terminar las conclusiones, para no agotar el tiempo que ya nos han asignado. Como ustedes pueden ver, el tema de la conformidad social, monos que comen plátano, que a veces, a veces nos dejamos llevar mucho por el tema de lo que observamos. Y esto puede ser positivo o negativo, ¿no? Eso puede ser un ejemplo que ustedes vieron, la chica nunca dijo por qué, nunca refutó, simplemente vio que todos lo hacían y siguió haciendo lo mismo que el grupo. Pero puede haber también personas como el señor, el último, que finalmente terminó accediendo, que se rehusaba, le parecía raro, no estaba de acuerdo, no entendía, y simplemente no lo hacía, pero al final se vio forzado. Esto no quiere decir que de todas maneras todos nos terminemos por adaptar a todo lo que hace la mayoría, pero sí es algo usual que existe este tema de conformidad social, de que hagamos lo que todos lo hacen. Como cuando está el semáforo en rojo y todos decidimos, si vemos que no hay carros, si vemos que más gente cruza, entonces yo también cruzo, no hay carros. ¿No les ha pasado? Estoy seguro que muchos lo han hecho, ¿no? El tema de que cuando no hay alguien que te esté observando, entonces no sabes si lo haces o no. En este caso la chica es curioso, porque la chica, a pesar que todos se fueron, siguió haciendo lo que vio que todos estaban haciendo, que para ella estaba bien. Entonces eso quiere decir, y eso va también con lo que le hemos mencionado, que el líder ético debe ser líder sin importar las circunstancias. Ahora, hay circunstancias que hacen que uno observe si realmente puede ser líder. Eso es a lo que muchos pueden denominar el tema de las facetas del líder. En la ética estamos hablando estamos analizando la ética de los propios líderes, es decir, qué ética tienen en sí a nivel de la intención con la que pueden desarrollar sus acciones, su comportamiento, con qué intención lo haces, si realmente lo haces con una intención ética o no. El tema también de cómo es que este líder puede afrontar una determinada situación, y ahí es donde podemos ver si realmente la persona a la que nosotros consideramos líder es líder o no. Y por último es el tema de lo que rige de cuál es el objetivo de las acciones. Muchos consideran de que lo que importa en la administración pública son los resultados y pierden de vista el tema humano, y el tema humano se involucra una perspectiva de ética, porque muchas veces atropellan a los equipos de trabajo con tal de sacar adelante las metas
y tienes un equipo que no es un equipo como tal, porque no hay un aporte, no hay un compromiso, y eso es un caldo de cultivo para muchos aspectos negativos dentro de una administración pública. Yo con esto doy por terminada la conferencia con esta frase. El liderazgo no es una cuestión de personalidad, es una cuestión de comportamiento. Nosotros no podemos asumir que porque yo no soy muy expresivo, muy expresiva, o porque no suelo comunicar las cosas, o porque no me gusta, soy así, me gusta trabajar, yo trabajo mejor solo que en equipo. O sea, eso no me va a hacer ni ser visto como líder o no. Es un tema de cómo yo me comporto, lo que yo demuestro con mi comportamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros invitamos a que todos podamos comportarnos como líderes éticos, si es que realmente buscamos un cambio, y en lugar de estar viendo que esto venga de arriba o esto sea una decisión de las cabezas o de quienes denominamos jefes, finalmente perdemos de perspectiva que también nosotros podemos aportar. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.